Bueno, hoy veríamos entonces el tema número 6, correspondiente a motores de combustión interna, ¿sí? Van a ver ustedes que este tema es uno de los más importantes dentro de lo que serían máquinas térmicas, porque es históricamente una de las máquinas más utilizadas en el siglo XX, finales del siglo XIX, comienzo casi todo el XX y el XXI, que está tendiendo a otro tipo de combustible, pero no a desaparecer. Como hablábamos, se buscan combustibles degradables por un lado, aceptables por otro, que produzcan menos dióxido de carbono y que este sea el de menos emisiones y que provenga de combustibles renovables como sería el biodiesel, el bioetanol para el funcionamiento de este tipo de motores. Como les dije, Profe, históricamente, sí, ¿la unidad 5 la terminamos? sí o no. No, profe, Porque... no la terminamos, porque nosotros Ah, entregamos hasta el ¿qué? cuarto mapa y, y me acuerdo que dijo que íbamos a tener, íbamos a tener en la clase siguiente que nos iba a dar el parcial, pero tuvo el posgrado y se pasó, digamos, para este viernes. Pero no habíamos terminado de ver la unidad 5. ¿Qué faltaban? No terminamos con Oswald, no terminamos de ver todas las No, con curvas de Oswald no frío. terminamos. No. Vimos un ejemplo, profe, que es el primero que sale en el libro y quedó en terminar esa parte. Bueno, hagamos una cosa. Eso lo veamos en una clase aparte, ¿ah? Que podría ser a convenir, ya vemos cuándo, y de paso le devuelvo lo que nos perdimos el viernes pasado, y eso lo podríamos ver en una clase, extra clase, cuando ustedes me digan, avísenme el día, que nos podemos poner de acuerdo, y veamos si puedo, por supuesto, y ahí lo desarrollo, porque son 2 o 3 temitas muy cortos. De faltar eso debe ser la curva de monóxido y el cálculo del volumen de los gases. Son 2 temas muy cortos que deben ser los que quedan, ¿sí? Cálculo que es menos de media hora. ¿Puede ser? ¿Qué les parece? ¿Y cómo Sí, quedaría lo de los cuadros? ¿Esperamos a eso iba a terminar esa clase para mandarle el cuadro 5? Podrían mandarlo de todos modos porque no es relevante el cálculo, aunque ustedes quisieran tener todo el concepto. Bueno, hagamos Para así. dejárselo completito. Bueno, cuando terminemos de ver esta clase de apoyo, me van a mandar los cuadros conceptuales, ¿eh? Así queda, como ustedes dicen, completo. ¿Qué podría ser en uno de estos 4 días que vamos a tener, o 9 días que vamos a tener? Bueno, no, yo trabajo normalmente, ¿no? Pero nos podríamos poner, ya que ustedes no tienen clase, a eso me refiero, o van a tener clases, sí. sí, sí vamos a tener lo Sí, que sí. no creo que tengamos es ahora el lunes o martes. Y bueno, ahí Ahí, podríamos ahí si quiere aprovechar, podemos hacer. Sí. o el sábado o el domingo, pónganse de acuerdo y me avisan. Yo estos Bueno, 4 días estoy disponible, ¿sí? bien, bien. Veremos. Total, eso va a ser rápido porque, como les digo, falta la curva de, sí, acá tengo anotado que falta la curva Y de de paso, monóxido. profe, lo usamos Sí. como clase de consulta del parcial, ¿o no? Bien, bueno, está bien. Bueno, hagamos así entonces. Sí, me avisan por mail o por chat y y vemos el tema, ¿sí? Bien, Bueno, veremos. entonces empezaríamos con motores de combustión interna, como les decía, uno de los temas más importantes dentro de lo que sería la materia correspondiente a máquinas térmicas, ¿sí? Vamos a ver que los motores de combustión interna se clasifican o pueden existir de acuerdo a los ciclos mecánicos que los divide, que sería ciclo ideal a volumen constante y ciclo ideal, o bueno, está el ideal y el real, por supuesto, a presión constante.
Cada uno de ellos tiene su nombre característico. El de volumen constante se le da en llamar ciclo Otto y el de presión constante se le da en llamar el ciclo diésel, que corresponderían a los dos tipos de motores más utilizados en la actualidad. También veríamos sus distintos tipos de, distintas conceptualizaciones de rendimiento para cada uno de los ciclos. La característica fundamental, empecemos con ciclo diésel, por ejemplo, es un motor, ven ustedes una simplificación de las partes constitutivas del motor, que sería el cilindro, el pistón, el sistema biela manivela, que transforma el movimiento alternativo en un movimiento de rotación. Estos motores también se les da en llamar de 4 tiempos, porque cada una de las carreras que realiza el pistón dentro del cilindro correspondería a una media vuelta del eje, flecha o árbol, que va a corresponder a cada uno de los momentos en que es necesario para que este ciclo mecánico realice el ciclo termodinámico. Como ven ustedes, tiene dos tipos de ciclos fundamentales. El ciclo termodinámico, que está descrito, lamentablemente está en blanco y negro, pero esto originalmente estaba en colores, donde cada uno de los ciclos estaba en rojo, colorado fuerte, de lo que correspondería a cada uno de los movimientos del sistema biela-manivela. Fíjense ustedes que el movimiento alternativo del pistón, como es transformado a través del sistema biela-manivela, en un movimiento de rotación en ese eje. El primero de ellos, cuando el pistón baja, bueno, acá en este caso baja, ¿no? Pero cuando se mueve del punto muerto superior al punto muerto inferior, o el punto muerto interior al punto muerto exterior, de acuerdo a cómo esté el posicionamiento de ese cilindro, porque puede que exista en forma horizontal. Entonces no se le puede llamar punto muerto superior e inferior con respecto a una vertical, porque en este caso estaría horizontal, y se le llama los puntos muertos interior y exterior. Exterior, por supuesto, el que está hacia afuera del motor, e interior el que está hacia el lado del eje. ¿A qué se le llama punto muerto? Fíjense ustedes que cada movimiento que ejecuta el pistón, que es un movimiento de traslación vertical en este caso, o lineal, para que vuelva a la posición anterior, el sistema de biela-manivela pasa por un punto mínimo y un punto máximo, ¿verdad? Cuando pasa por el punto mínimo, la velocidad se anula igual que el punto máximo. Es decir, que los puntos muertos, inferior, superior, interior y exterior, se caracterizan porque la velocidad lineal del pistón es 0. Para poder cambiar de dirección, lógicamente tiene que pasar por un 0. Y ese 0 es el que se le llama punto muerto. Justamente por no tener definida una velocidad en ese punto. En cada uno de esos puntos comienza el retroceso o el avance del pistón dentro del cilindro, lo que va a determinar la longitud entre ellos, que se le da en llamar carrera, que sería la longitud que desarrollaría el pistón dentro del cilindro para determinar la velocidad, en este caso lineal. Como ven, el motor va a tener dos velocidades, ¿verdad? Una velocidad alternativa, una velocidad lineal y una velocidad rotacional o velocidad angular. En el primer tiempo, cuando baja el pistón del punto muerto superior al inferior, hace una especie de succión, ¿verdad? Que se le llama la admisión. En este caso, como estamos en presencia del ciclo diésel, la admisión sería solamente de aire. Luego, cuando pasa por el punto muerto, en este caso inferior, y comienza la compresión, las válvulas están cerradas. Lógicamente que cuando se realizó la admisión, la válvula está abierta, ¿verdad? Se abre esa válvula de admisión, entra el aire, luego se cierra y comienza la compresión. Las dos válvulas cerradas.
que serían, fíjense, esta es la primera carrera de admisión, en un diagrama, presión, volumen específico, luego comienza la compresión hasta su máximo punto de compresión que llegaría al punto muerto superior. En ese momento, en ese instante preciso, se produce la inyección, en este caso del gasoil, ¿cierto? Del combustible. En el caso de que sea gasoil, también puede ser biodiesel, ¿no? Por eso les digo que la alternativa por ahora es buscar este tipo de combustible que se pueden aprovechar y que son totalmente compatibles con el medio ambiente. Luego viene la combustión por la presión y la temperatura que alcanza la carga en ese instante. El combustible, cuando terminó la inyección del mismo, arde teóricamente en ese punto y comienza la carrera de expansión, que es lo que recorrería el pistón desde su punto muerto superior a su punto muerto inferior, desarrollando la única carrera motora del ciclo, del ciclo mecánico y del ciclo termodinámico. Profe, Luego, sí, el diésel era el que explotaba sin chispa. sí señor. Acá le Bien. está dando presión y temperatura. Y esa presión y temperatura le produce la ignición en ese punto preciso del combustible. Teóricamente, ya vamos a ver que no es tan así, ¿no? Todo esto estamos primero introduciendo los conceptos desde el punto de vista teórico, ¿sí? Ajá. Desde ese punto de vista, teóricamente los puntos se abren y cierran correspondiente a cada tiempo en un instante determinado para que comience el siguiente. Y el último, cuando abre la válvula de escape, barre todos los gases de escape, queda limpia la carga, limpio el cilindro para recibir una nueva carga, ¿no? Fíjense que mientras tanto, ¿cuánta vuelta dio el eje? Cada tiempo es media vuelta. Por lo tanto, en dos tiempos tengo una vuelta, es decir, entre la admisión y la compresión ya desarrolló una revolución. Mientras que cuando se produce la expansión y posteriormente el escape, la segunda vuelta. Es decir, que para desarrollar un ciclo mecánico y un ciclo termodinámico, esta máquina desarrolló dos vueltas de su cigüeñal, o su eje o árbol, como quieran llamar. Fíjense ustedes que hay una parte en la que la inyección y posteriormente combustión es como que sí sería componente propia del movimiento de expansión, porque en realidad cuando comienza el descenso del pistón empieza la expansión y por ende en esa pequeña fracción también se lo considera como expansión cuando se inyecta el combustible. ¿Se entiende? ¿Duda? Bien, vamos bien. Vamos todos. Profe, Diga. ese diagrama nosotros lo vimos en Electromecánica 2, pero Perfecto. también lo vimos con el ciclo naftero, puede ser que sea el mismo. El ciclo Otto, sí, ya lo vemos. Y también lo vieron en termodinámica el año pasado, cuando yo ahora vamos a hacer un repaso brevemente, tratando de recordar las curvas características, que era una adiabática, una expansión propiamente dicha. Y por eso es lo que quiero que lo tengan presente ahora. ¿Se acuerdan? El año pasado también lo vimos. Lo vimos desde el punto de vista termodinámico. Sí. Desde este punto de vista, el que está diseñado, diagramado, presión, volumen específico en la parte inferior de la transparencia. Me olvidé de preguntarle, ¿se ve bien o quieren que lo amplíe? Y si lo puede ampliar, mejor. Mejor se la amplía, profe.
Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer. ¿Qué tal ahí? Mucho Mejor. ¿Se cambia? Sí. Al toque se cambia ahora. No me dicen nada. Antes me cargaban cuando tenía la computadora vieja, ¿no? ¿Es la nueva esta? Este le puse un disco sólido, 2 RAM de 8. Ahora apenas la toco, vuela, la tengo que atar a la máquina. Bueno, la voy a poner en una jaula, dijeron compañeros. Bueno, esto es lo que vimos el año pasado. Me gustaría no perder tiempo, porque ya lo vimos el año pasado. Simplemente ver en el diagrama presión, volumen específico, cómo se desarrollaban y cómo es el concepto del calor que se transforma en trabajo en un diagrama PV y cómo calculo el rendimiento, en este caso termodinámico. Ya vamos a ver que las máquinas térmicas tienen por lo menos 3 rendimientos y en función de ello ver cómo podría mejorar termodinámicamente los ciclos mecánicos. Es decir, con la relación de la termodinámica, con el conocimiento termodinámico que ustedes adquirieron el año anterior, aplicar ya a las máquinas pura y exclusivamente, que sería el objetivo de esta materia de este año. Recuerdan que el trabajo se medía en un diagrama PV a través de ¿qué? El área El área que encierra el que ciclo. encierra el ciclo. Bien, y esta área era representativa, digamos, del trabajo. Y el trabajo aquí era igual a la diferencia, ¿verdad? De los calores de entrada con respecto a los calores de salida. Y si lo refiero con respecto a la fuente térmica o al calor que ingresa, tendríamos el rendimiento termodinámico, ¿verdad? Bueno, calculo cómo puedo obtener el calor de acuerdo a una ecuación general de la calorimetría con el C sub P medio y el C sub B medio, porque uno lo recibo a presión constante en el ciclo diésel y lo elimino a volumen constante cuando se abre la válvula de escape. Perdón. Lo que se hace es tener en cuenta la diabática entre el punto 1 y 2, que es una diabática de compresión, y entre el punto 3 y 4, que es una diabática de expansión. Consideramos que es gas-aire, el aire considerado como un gas ideal. Se puede aplicar la ecuación de los gases ideales, por lo tanto, la coloco a la ecuación general del PVT de los gases ideales y a la ecuación de una adiabática que era P por B a la gamma. Entre los puntos considerados ya sea de compresión o expansión, y la coloco a la relación de temperaturas en función de volumen. Fíjense que trato de eliminar las presiones, porque calcular la variación de presión infinitésimo por infinitésimo, milímetro por milímetro, micrón por micrón, dentro de ese cilindro sería prácticamente imposible, ¿verdad? Pero sí podemos conocer una relación de los volúmenes, que se le llama relación de compresión, y que la relación de compresión teórica o ideal es el máximo volumen alcanzado por ese cilindro que desarrolla dentro su pistón con respecto al volumen de la cámara de combustión. Dicho de otra manera, el volumen que desplazaría la carrera del pistón, ¿verdad? Ese se le llamaría el volumen de cilindrada. Y ese volumen, el volumen total con respecto al volumen de la cámara de combustión, se le llama relación de compresión. Lo que quiere decir las veces que esa pequeñísima cámara de combustión, que es la que queda, fíjense, entre la máxima, entre el punto muerto superior y la tapa de cilindro, ese sería el volumen de la cámara de combustión. No pega el pistón en la tapa, sino que queda un espacio que sería este pequeño espacio que muestra el diagrama PV, para de esa manera darle lugar a que ingrese la carga, ¿verdad? Bueno, las veces que eso se comprime se llama relación de compresión.
que para este tipo de motores los diésel es elevadísimo, alrededor de 18, 20 hasta 22 veces ese volumen pequeño, ¿verdad? Quiere decir que este volumen se desarrolla 22 veces para luego comprimir hacia ese volumen. Eso es lo que quiere decir la relación de compresión, ¿verdad? Bueno, lo que hago es colocar todas las variables en función de la temperatura del variable conocida que los volúmenes, cuya definición de la relación de compresión ya la vimos, y queda, fíjense cómo las temperaturas, comenzamos por la adiabática, bueno, pueden comenzar por cualquiera de las dos de adiabática, pero teniendo siempre presente el punto que ustedes consideraron, ¿verdad? Entonces, entre 1 y 2, la adiabática 1, 2, que es la de compresión, y entre el punto 3 y 4, la adiabática de expansión. ¿Mm? Hay algunos autores, esto yo le saqué del Giacosa y del Over, ¿no? Que le consideran el 0, 0. Por eso este es 1. Hay otros autores que le ponen al 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se dan cuenta? Tienen que tener en cuenta que los puntos son los correspondientes al inicio y final de las adiabáticas. Ojo con ese tema, ¿sí? La característica central es que se hacen iguales en esos puntos las adiabáticas, porque ustedes saben que en el proceso adiabático los infinitésimos puntos van a dar esta continuidad en la curva, por lo tanto tengo un inicio y tengo un final. Despejo las temperaturas, lo coloco en función, las relaciones de temperatura en función de las relaciones de presión y volumen, y trato de eliminar las relaciones de presiones, como les digo, más difíciles de encontrar y de conocerlas, y lo saco de la ecuación, mejor dicho, tengo dos ecuaciones, tanto la adiabática como la ecuación general de los gases ideales, para jugar algebraicamente. De ahí ustedes pueden usar sustitución o determinante o lo que les parezca más conveniente. En este caso, hacemos por sustitución. Fíjense que de la ecuación de la adiabática busco las relaciones de las presiones, lo pongo en función de los volúmenes, y luego lo coloco allí, lo simplifico y queda las temperaturas en función de los volúmenes. ¿Por qué de los volúmenes? Porque esa característica que yo necesito conocer. Fíjense que también, aparte de la relación de compresión en los motores diésel, se le llama la relación de la combustión o relación de plena presión o la relación en que se realiza la inyección, que sería la relación, algunos autores le llaman de plena presión o relaciones de presión a la presión que tendría el punto 3 con respecto al 2. RP, como se le llama, es el volumen que tendría a esa determinada presión, que en este caso, fíjense que está dentro de la presión máxima admisible en el cilindro, y hago la relación de los volúmenes V3 con respecto a V2, es lo que se da en llamar también la relación de plena presión, o relación de combustión del diésel. Entonces tenemos dos relaciones. La relación de compresión, que se comprime el volumen mínimo, y la relación de plena presión, donde se realiza la inyección y posteriormente la combustión. Sería V3 sobre V2. Considerando esos conceptos que los conozco, lo pongo en función de la temperatura, en función de su variable conocida, y luego lo reemplazo en la ecuación que me queda del rendimiento. Y en el rendimiento coloco el valor de los calores que sustituyo en función de los calores específicos, y me queda en función de la relación gamma, esto que era C sub P sobre C sub B, que siempre es mayor a 1, y el cociente de temperatura. El tema está buscar las relaciones de las temperaturas en función de variables conocidas, para por último expresar el rendimiento termodinámico en datos conocidos. Fíjense que cuando voy a reemplazar el valor de las temperaturas despejadas por este conjunto de ecuaciones, me va a quedar el valor del rendimiento total del diésel.
Resumidas cuentas, esto es lo que vimos en termodinámica desarrollado. Se lo expliqué a modo general para que ustedes lo puedan recordar. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de esto que vimos el año pasado? Sí, sí, de esta parte sí. Claro, claro, sí, esto es lo que lo veíamos más minuciosamente allá. Bueno, el rendimiento de los motores de combustión interna, fíjense, el de recién se le llama mixto porque parte a presión y parte a volumen constante. Luego viene el rendimiento, perdón, el ciclo, los dos a presión constante. Esto se utiliza, por ejemplo, en los motores de combustión interna como son los ciclo Brayton o turbina de gas, que combustionan a presión constante en los combustores y luego elimina los gases producto de la combustión a la atmósfera, que también es a presión constante. Por lo tanto, se le llama ciclo de rendimiento a presión constante. Tanto el ingreso del calor como la evacuación del calor lo hace a presión constante, ¿verdad? Fíjense que cuando recibe el calor de la fuente térmica, que es cuando combustiona el combustible, lo hace a presión constante, mientras que cuando elimino los gases a la atmósfera también. ¿Por qué? A la presión atmosférica, ¿verdad? Bien. Profe, esto ya no se considera ciclo diésel, ¿no? No, por supuesto que no. Por eso les digo, en este caso se llama ciclo Brayton. Es el que utiliza tecnológicamente una máquina rotativa a través de lo que serían las turbinas. Eso lo veríamos ya en la parte de turbina, creo que está ya por el segundo cuatrimestre. Por eso luego volvemos y recordamos estos cálculos para que se acuerden cómo lo obtuvimos. ¿Sí? Esto es lo que se utiliza mecánicamente a través de otra máquina, que es una máquina rotativa, como la turbina de los aviones, la turbina de gas. Y se le llama ciclo Brayton, no es el ciclo diésel. ¿Está bien? El ciclo diésel también lo pueden encontrar como ciclo mixto. En alguna bibliografía le llaman ciclo mixto. ¿Por qué? Porque tiene, justamente creo que el over, o uno de ellos que le llama mixto, porque parte recibe el calor a presión constante y parte a volumen constante. Por eso le llaman mixto. En cambio, en este caso, los dos, entrada y salida de calor se realiza a presión constante. ¿Sí? Fíjense que la característica de los ciclos lo tienen en función de la recepción y eliminación del calor. Eso es un detalle característico de los ciclos termodinámicos. ¿Sí? Por eso se le llama mixto, a presión constante, a volumen constante. En este caso, hacemos exactamente lo mismo que lo que vimos recién, colocar el trabajo, que es la diferencia de los calores, en función de lo que recibe, que es el rendimiento térmico o rendimiento termodinámico, que es lo mismo. El rendimiento térmico porque sería el trabajo útil obtenido en función de lo que recibe, que no deja de ser otro que el rendimiento térmico en sí. Lo coloco en función de datos conocidos. Fíjense que en este caso tengo P2 igual a P3 y P1 igual a P4. Función de ello, puedo calcular y dejar las relaciones de las temperaturas en función de las presiones, que también están sobre datos conocidos. Hacen los pasos algebraicos correspondientes, van despejando de acuerdo, siempre considerando que la masa de gas que evoluciona es un gas ideal. Se puede aplicar la ecuación general de los gases ideales y considerando por allí las características típicas, en este caso que las presiones son iguales, yo puedo conseguir las relaciones de las temperaturas porque cuando haya calculado el rendimiento lo coloqué en función de las temperaturas. Este es más fácil, más simple, porque me queda un paréntesis que luego lo puedo simplificar, porque descubro que las relaciones de las temperaturas son iguales. Entonces, estos paréntesis también son iguales y quedan en función directamente de la temperatura. También tiene una relación que se le llama, en este caso, la relación de expansión,
que sería la máxima expansión que puede llegar a obtener. Fíjense que RE es B1 sobre 2, B1 sobre B2, B1 sobre B2, que es lo mismo, considerando la relación, no es lo mismo, similar a lo que considerábamos para el ciclo 10, ¿sí? Una relación más o menos, en lugar de ser compresión, en este caso una relación de expansión. ¿Por qué? Porque la cantidad de esos volúmenes de gases que se están expandiendo en el medio y esa reacción del medio hacia el móvil es lo que produce el movimiento, ¿no? El objetivo de esta materia es ver termodinámicamente cómo acciona esa máquina el móvil. En este caso, como le puse el ejemplo del avión, ¿verdad? Aunque Profe. muchos bárbaros le ponen un motor de gas a los autos. Sí, Porque nos dijo al principio que el ciclo Brighton se utilizaba en los motores de competición. no, este Brighton no se utiliza en competición. Bueno, salvo que vayas al desierto de Estados Unidos y le ponen a los autos una turbina de gas, pero eso para romper los récords en el libro Guinness y queda como el máximo auto, pero en realidad le colocan una turbina de gas, le ponen a los camiones también. Pero esta es una turbina de gas, no van los motores de competición. Los motores de competición es el último, el ciclo Otto, que ya lo vemos enseguida. Profe, ¿y por qué no hay que ponerle gas a los autos? Y porque vas a llenar la boca de arena al que viene atrás, por seguridad. Imagínate si yo le pongo una turbina aparte de quemarlo, ¿no? Sale una bocanada de gases, más ahora que utilizan estos postcombustores para recuperar las pérdidas de calor sensible y latente, le ponen postcombustores y hay una llamarada para el detrás. Va a quedar, y encima que tenemos todos los autos de plástico, le va a quedar un chicharrón por auto. No están permitidos, no son seguros. O sea que esto que es para aviones, alguna cosa bien picante así. Bueno, ustedes lo ven desde el punto de vista solamente de móvil, pero es para producción de energía eléctrica. Las turbinas de gas se utilizan para energía eléctrica. Hacen mover un generador y el generador, que el gas natural, es el más utilizado. Por eso su profesión está orientada hacia eso, al estudio de estas máquinas térmicas para la producción de energía eléctrica. Pero bueno, el ejemplo típico es el de los aviones, porque ustedes son los que más se puede ver, ¿no? Pero en realidad, si algún día podríamos hacer una visita, vemos, había un colega de ustedes trabajando ahí, me había ofrecido ir, pero bueno, lamentablemente ahora no podemos salir. Pero creo que me había prometido mandarme un video, ya me voy a poner en contacto con él a ver si por lo menos nos puede mandar un video de la turbina que acá tienen para generar electricidad, ¿no? No es de mucha potencia, pero bueno, es un típico ejemplo de las turbinas a presión contacto. ¿Me van entendiendo, Profe, chicos? Sí, ese análisis sería para o sea, el ciclo Brighton, tengo entendido que se puede hacer como abierto o como cerrado también. sí, muy bien. El abierto es el de los aviones y el cerrado es aquel que está dentro de un recinto que tendría, para que sea factible desde el punto de vista mecánico más que termodinámico, hacerle un ingreso de aire fresco de otro lado, porque si yo lo considero todo en el mismo lugar, que sea, ¿por qué? Porque los gases estos serían los mismos que entrarían para la combustión. Y no se olvide que la combustión era dióxido de carbono más vapor de agua, es decir, que nada de oxígeno le quedaría para la combustión que vean. Cerrado entre comillas, ¿verdad? Pero las primeras turbinas sí fueron de ciclo cerrado. En la actualidad se utilizan para regular la temperatura. Como saben que esa temperatura de los gases de escape
siempre se va a mantener al mismo valor de temperatura, entonces lo hago reciclar una parte como para que no se me pase los valores límites de los materiales considerados. Aunque ahora ya vamos a ver en la bolilla correspondiente, aparte de los aceros al carbono y los cuaternarios, se utilizan cerámicos de protección para mayor resistencia de estos materiales, ¿sí? Bien, entonces lo coloco en relación de valores conocidos, por favor véanlo ustedes, y queda un rendimiento en función de la relación de expansión. Miren qué simple. Haciendo los pasos algebraicos correspondientes, fíjense que los reemplazo, trabajo con las propiedades de potenciación, ahí les tengo desarrollada la placa bien detallado cómo es, en función de las propiedades de la potenciación y que queda en función, en definitiva, de la relación de expansión. ¿Qué Ese es el dice rendimiento. en la potencia, profe, del rendimiento? 1 sobre RE elevado a la... Gamma menos 1, siendo gamma el cociente del C sub P sobre C sub V que habíamos considerado al principio. ¿Por qué? Porque acá tienes que tener en cuenta el calor específico a presión constante cuando recibe y expulsas el calor, ¿sí? Además, proviene de la ecuación de la adiabática, porque una adiabática era P por V a la gamma, ¿recuerdan? Si gamma era 1, C sub P era igual a C sub V y estábamos en un P por V, que era una isotérmica. En casos especiales, una adiabática podía ser una exotérmica. ¿Está bien? Eso era muy termodinámico. No me quiero meter de eso porque teóricamente ustedes ya aprobaron. Este es un repaso. Sí, Miren. era C sub P sobre C sub B. Sí, ahora Todavía no entré al tema de hoy, por eso estoy apurado y haciendo un tranco largo para que recuerden nada más esto, para que vean el ciclo, que hay dos ciclos fundamentales a estudiar en esta máquina. Por un lado, el termodinámico, que es este que ustedes vieron el año anterior, y ahora vamos a ver el mecánico y nos haríamos cargo del estudio prácticamente del ciclo mecánico, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? Practíquenlo, van a ver que sale fácil, no se hagan problemas. Y si no, lo tienen acá en el aula virtual, también ya lo voy a subir como PDF, no me deja subirlo como Power, ustedes saben. Tengo que pasarlo PDF y PDF debe ser por la cantidad, es menos cantidad como PDF. puede ser. Sí, sí, es menos. No sé por qué será, pero es menos. Bueno. Esto ya lo vimos. Vamos al último de los ciclos, que es el ciclo Otto, o también llamado a volumen constante, y el Giacosa, por ejemplo, le llama motor a chispa. Ustedes van a ver CH, quiere decir motor a chispa. Mientras que el otro dice CP, creo que motor a presión. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, lo único que varía es cuando la admisión se realiza una mezcla, es decir, ingresa al cilindro una mezcla de aire más, en este caso la nafta, ¿verdad? Ya les voy nombrando el combustible o gasolina, que es distinto. En ese caso hace falta un punto de ignición, por eso lleva una bujía. No confundir con la bujía del diésel. La bujía del diésel es para calentar la cámara de combustión, que no son más que bobinas, solenoides para calentar, para dar temperatura. No tiene nada que ver con la ignición, ¿sí? En este caso, la bujía del motor de combustión interna del ciclo Otto es para hacer el punto de ignición, para obtener el punto de ignición, es decir, la máxima temperatura que le damos de afuera para que comience la reacción y la mínima desde adentro para que desarrolle la combustión, ¿sí? Con eso le damos la chispa a través de un golpe de tensión, se pone incandescente, o sí, puede ser a través del sistema Glow, que es
un solenoide de platino, o puede ser por la bujía, que es una variación de potencial que tira un arco eléctrico, y ese arco eléctrico sería la chispa para encender la mezcla de aire más gasolina, nafta o el JP1 de los aviones, ¿cierto? Comienza la combustión y fíjense que lo demás es exactamente lo mismo. El motor de 4 tiempos tiene 2 vueltas y se realiza a través de 4 movimientos o tiempos que se le dan llamar admisión, compresión, combustión y expansión, que vienen hermanados prácticamente porque están en la misma carrera. Recuerden que carrera se le llama al desplazamiento del pistón dentro del cilindro entre sus puntos muertos, y en ese desplazamiento de la carrera va haciendo cada uno un tiempo correspondiente, ¿sí? Da las 2 vueltas y desarrolla el ciclo. Igual que recién, consideramos, fíjense por qué se llama a volumen constante. En este caso recibe la cantidad de calor a volumen constante y lo entrega hacia la atmósfera a volumen constante. Se realiza entre 1 y 2 la admisión, 2 y 3 la compresión, la combustión a volumen constante, la expansión, combustión y expansión, ¿verdad? Y abre la válvula de escape y sale a la atmósfera y vuelve al punto número 1, ¿sí? O 0, bueno, de acuerdo como estudian la biografía. Esto lo puse como 1 para que se acostumbren de las 2 formas posibles. Fíjense que siempre queda una pequeña variación acá de volumen con respecto al 0 de los ejes, que es el volumen de la cámara de combustión correspondiente a este pequeño intervalo de volumen donde desarrolla la ignición, el comienzo de la combustión, ¿verdad? La combustión propiamente dicho se va desarrollando a medida que va desplazándose el pistón, pero teóricamente en este ciclo se desarrolla ahí, en ese instante, de 3 a 4, sube abruptamente la presión y prácticamente el volumen, no prácticamente, en este caso ideal se mantiene constante. Quiere decir que el combustible es muy explosivo, como saben la nafta tiene esa característica, y sube abruptamente la presión, ¿verdad? Apenas le demos ese puntito de ignición porque está a una presión considerable. Lo mismo hacemos con la PVT, consideramos la mezcla como homogénea, se considera como gas ideal y se puede aplicar la ecuación general de los gases más la ecuación de la adiabática. Lo pongo en relación de los volúmenes, que también conozco la relación de compresión. En este caso, tengo la relación de compresión solamente porque lo tengo en cuenta en función al volumen total y el volumen de la cámara de combustión. Llegando al rendimiento, no se nota acá, ¿no? Pero acá abajo está el rendimiento, bueno, no importa. Eran las... A lo mejor cuando ustedes bajen el PDF lo vean, pero eran las características del seso P sobre seso V y demás, ¿no? Pero, bueno, eso ya lo saben de termodinámica. Y fíjense que queda el rendimiento en función de la relación de compresión a la gamma menos 1. Muy parecido al del ciclo a presión constante, que en lugar de ser relación de compresión, esta es relación de expansión. Pero muy distinto con respecto al rendimiento del diésel termodinámico. ¿Cuál es mayor? ¿Los otros motores o el diésel? Rendimiento termodinámico. Déjeme adivinar, el diésel. ¿Es menor o mayor? Mayor rendimiento. Mayor rendimiento. Otro que tire y pegue. A ver qué opinan el resto. Profe, ¿el rendimiento vendría a ser lo mismo que la eficiencia de combustión también? Rendimiento Claro, termodinámico. claro, el rendimiento termodinámico es lo mismo que la eficiencia térmica. ¿Quién tiene más eficiencia térmica? Miren, este es un número negativo.
y RP hasta la gama. Quiere decir que es un número negativo muy grande con respecto a este número negativo que es más chico. Igual que el ciclo Otto, que es su rendimiento un número más chico. Por lo tanto, le voy a restar un número más grande al diésel que al de expansión y al Otto, o al de volumen constante. Por lo tanto, el rendimiento, la eficiencia térmica del diésel es menor. ¿Puede volver un segundo al rendimiento del diésel? ¿Cómo no? Esto es lo que, este es el rendimiento. Si sigues tú la igualación, queda esto remarcado, ¿verdad? Queda Fíjate uno que menos uno uno sobre- menos todo este paréntesis, todo este número, está a la RP, que es 22, un número grande, elevado todavía a 1 punto y algo, porque esto es mayor a 1. Por lo tanto, es un número grande. Un número bien grande. Luego lo divido en esto. Pero estas, qué o dice si ahí? lo quieres ver simplemente por factores, fíjate que este factor es el que corresponde solamente a lo que tienen los otros dos rendimientos. Mientras que 1 sobre gamma y el otro factor es lo que tiene de más, y multiplicando por un número grande. Y encima negativo. Es decir, que todo este número en el diésel es mayor, pero va restando. 1 menos esto. Por supuesto que es menos de 1, ¿no? Pero es mayor este número que lo que dejaría este otro número. Inclusive, si lo comparas directamente con el Otto, es relación de compresión, es lo mismo. Y en este rendimiento es exactamente lo mismo que el diésel en la primera fracción. Con esto es el rendimiento del Otto. Mientras que todos estos dos factores, ¿lo ve al mouse mío cómo se mueven? No Estos veo dos el factores último término, no sé qué dice. es la relación de compresión a la gamma menos 1, que es el mismo número del Otto. Epa, ya me pasa. Vieron que está una bala, ¿eh? Mira, relación de compresión a la gamma menos 1. Nada más que acá Claro. distribuye, bueno, pero si yo lo distribuyo, 1 elevado a cualquier potencia es 1. Y este quedaría RC a la gamma, que es lo mismo que el otro, también en relación de compresión. ¿Entiendes? Sí. Este número, 1 sobre RC a la gamma menos 1, es el mismo que tenemos acá. 1 sobre R, acá le llaman relación de compresión solamente, R, pero que es el mismo conceptualmente. Y este exponente es lo mismo que yo lo coloqué arriba. Entonces este número es el mismo. La diferencia sería estos dos factores, 1 sobre gamma y el segundo paréntesis. Pero como es un número grande elevado a 1.3 generalmente, es un número grande, considerable, mayor que el número que dejan los otros dos ciclos. Por lo tanto, el rendimiento, la eficiencia térmica del diésel es menor. Pero en el bolsillo es mayor. Bueno, hasta cierto punto. Ahora el euro diésel está más o menos como la nafta de precio, ¿no? A pesar de que también mecánicamente, ya vamos a ver, el motor diésel tiene mucho más problemas de mantenimiento que un otro, ¿no? A ello quiero llegar. Bueno, ahora ya entraríamos de lleno a ver los ciclos reales, empezaríamos a bajar la teoría hacia lo que son realmente estas máquinas, y vamos a ver lo que es un ciclo real. A ver, no quiero comerme ningún... Está bien. El ciclo ideal, como habíamos visto recién, en cada uno de los puntos es como si fuese un vértice exacto. ¿Se dan cuenta? Es algo instantáneo, como si lo manejaría un robot, una computadora, que es lo que se tiene en la actualidad para mayor eficiencia, lógico. Pero en la realidad,
todos esos elementos mecánicos le van a producir un retardo en el cual el ciclo no es tan preciso, sino más bien que se obtiene como dos bucles. Fíjense uno que va a ir en circulación horaria, ¿sí? Y el otro que va a ir en circulación antihoraria. ¿Y cómo era la convención de signos respecto a eso? Que el de va en sentido horario era positivo, trabajo positivo, y el bucle inferior, trabajo negativo. Este trabajo positivo, que es el que realiza la única carrera motora del ciclo, y este trabajo negativo, que es el que se obtiene, o mejor dicho, es el necesario para producir la introducción de esa masa de aire y de nafta, y luego la expulsión. Es lo que sería el trabajo de circulación. P2 por B2 menos P1 por B1 por el trabajo. Es el trabajo que tengo que vencer para ingresar y el trabajo que tengo que realizar para expulsar. El trabajo para expulsar menos lo que ingreso y más el trabajo de expansión, el trabajo de circulación. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pero ¿qué pasa? Que este bucle yo lo tengo que sacar de aquel, del más grande. Entonces, el trabajo de bombeo, que se le llama, ¿por qué? Porque bombea para ingresar y lo bombeo para sacar, es lo que iría restándole trabajo al motor o al ciclo ideal, ¿sí? Vamos a ver por qué. Cada una de las válvulas, por ejemplo, acá dice apertura de la válvula de admisión. Se abre antes del punto muerto correspondiente para que cuando pase por ese instante, porque aparte de ser el volumen, mejor dicho, aparte de ser el eje de la X, la medición de volumen específico, también lo puedo hacer en función del tiempo y del volumen que se va a obtener, esa variación de volumen que se va a obtener en función de los grados que circula el eje, ¿sí? Es decir, que también lo puedo poner una relación en el tiempo. Pero fíjense que, ¿cuál es el motivo fundamental? Los elementos mecánicos. Una válvula tiene los botadores, juntamente con los resortes, que permite en un determinado momento que eso baje, en el caso de la admisión, abra la mayor sección posible para que ingrese la carga. Pero eso tiene un tiempo. Tanto el botador, el árbol de leva, que con esa levita produce el movimiento hacia arriba, más la fuerza de la tensión del resorte, hace que yo lo venza esa presión del resorte, empuje para abajo la válvula, abra la sección y deje pasar la mezcla. Eso lleva un tiempo. Y si yo ese tiempo no lo tengo en cuenta, cuando voy a realizar todo aquello, va a abrir cuando esté realizando la combustión. Es decir, yo tengo que manejar bien esos tiempos. La puesta en punto de esos tiempos es lo que corresponde a la apertura exacta en el momento exacto para que ingrese la mayor cantidad de aire fresco y cierre, ¿verdad? La válvula de admisión se abre acá, antes del punto, en este caso muerto superior sería, ¿cierto? Entonces, abre acá la válvula de admisión. Todo este momento sigue admitiendo, y acá cierra la válvula de admisión. Realiza la compresión desde que cierran las dos válvulas, tienen que tener herméticamente cerrado, hasta el punto E donde se produce la chispa. Y a la chispa la hago también un momento antes para que arda todo en su momento correspondiente. Se realiza la combustión y fíjense, ahí nomás comienza también la expansión, lógico, está todo en la misma carrera. Y en este momento abre la válvula de escape. La mantengo abierta de escape, fíjense que también antes del momento del punto muerto correspondiente, para que en su sección
máxima la encuentre a los gases expandiéndose y saliendo, y en ese punto cierro la válvula de escape. Fíjense que hay un momento, hay un valor en ángulo que está abierto las dos válvulas. Acá habría admisión y acá cerré, pero todo este trámite estaba abierta, las dos válvulas. Eso se llama cruce de válvula y lo hacen al propósito así para que pueda limpiarse la mayor cantidad de gases producto de la combustión sale. No sé si vieron los autos de competición cuando hacen sus rebajes, sale esa llamarada. Bueno, es eso, es la apertura de las dos válvulas y por el escape, por supuesto, sale la combustión, ¿verdad? Eso lo hacen como para limpiar el cilindro, que quede limpio de todos los gases, y a su vez hace un barrido total, la cierra y empieza la compresión nuevamente con gases frescos, con aire fresco, y tenga la mayor cantidad para desarrollar el máximo calor posible. Me olvidaba de decirle que esta máquina de combustión, lógicamente vienen todo con su definición de una máquina de... ¿Se acuerdan que era una máquina térmica? Eran tres características fundamentales. ¿Cuáles eran los que veíamos en termo? Una que tiraban, se movían entre dos fuentes, un sumidero y un Muy bien. montcito, dijo el... la otra era que, no sé, el rendimiento era, No, de no, memoria. no te metas en rendimiento porque todavía teóricamente no lo sabemos. Era lo que había dicho. ¿Quién había estudiado esto? Fundamentalmente. ¿Cómo se llamaba el ciclo? Carnot, ¿Cómo? Don Carnot. ciclo de Carnot. Muy bien, don Sadi Carnot, ¿no? Bueno, don Carnot. ¿Cuál era? Bueno, primero que tenía, bien dices tú, una fuente y un sumidero. ¿Qué más necesita? Justamente un ciclo mecánico, una máquina térmica para que desarrolle ¿qué? Trabajo. Y trabajo de tipo ¿cómo? Mecánico. Trabajo útil que te da la máquina, no trabajo sobre la máquina. Quiere decir que ese ciclo va a ser horario. Suponte, si este ciclo fuese menor a este, ¿qué trabajo sería? Sobre el sistema, porque va a ser todo trabajo solamente para el bombeo. ¿Y qué sentido tiene de yo hacer ingresar aire con nafta que combustione y encima le tendría que dar trabajo? No obtendría trabajo. ¿Entienden? Esa era la característica para obtener una máquina térmica que produzca el ciclo trabajo mecánico. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces las tres características eran esas. Que estén entre una fuente y sumidero, que sea un ciclo mecánico, es decir, una máquina térmica, y que se obtenga trabajo en un árbol, ¿no? O en un eje, en un cigüeñal, como ustedes quieran. Y esa apertura y cierre de las válvulas en forma práctica, si se quiere, y cierta, en un ciclo mecánico, es lo que desarrollaría el ciclo mecánico y por ende el ciclo que queda es el trabajo producido por la máquina. Si a este ciclo nosotros simbolicen como si fuesen dos lazos de un solo hilo, como si fuese un hilo de algodón, ustedes hacen un 8 parecido a este, lo cortan y lo abren de esta manera, aparece lo que se da en llamar el ciclo abierto. Y la particularidad de este ciclo real abierto en función de los ángulos de giro del motor. Fíjense que ya no estoy hablando de volumen, estoy hablando de los ángulos que va a ir desarrollando el eje en su par de vueltas final. La primera vuelta son 360 y la segunda vuelta son 720. Por lo tanto, en las dos primeras
mejor dicho, en la primera media vuelta, admisión y compresión, o mejor dicho, en la primera vuelta, ¿verdad? Y en la segunda vuelta, expansión y escape. Combustión, expansión y escape. Fíjense que la combustión y expansión está entre esas dos valores de mediciones de los grados. Es lo mismo expresar reglaje de por medio, un diagrama circular que se le llama. Fíjense cómo viene. A ver, admisión. Este es el grado o el ángulo de avance que habíamos visto para que encuentre la válvula de admisión totalmente abierta. Tienen adelanto. Perfecto. Este será el valor de donde provenía este pequeño adelanto. ¿Sí? Bien. Hagan de cuenta que yo lo corté allí y lo desarrollo. Eso es lo que estamos viendo. La admisión, cierre válvula de admisión, es decir, que iríamos por este sentido. AE es la inyección en este punto. Lógicamente tiene una compresión. En ese punto produce la combustión y comienza la expansión. Miren cómo baja en este caso la presión por la expansión, lógico. Y luego esa expansión va entregando una determinada cantidad de trabajo y hacia el punto muerto siguiente y va midiendo los 180 grados más. 360 más 180, 540. 540 más 180, los 720. Que va a ser la apertura de la válvula de admisión y el cierre, por último, de la válvula de escape. Fíjense que hay una variación de presión en el que está por arriba de la presión atmosférica, esta que está abajo de la presión atmosférica, quiere decir que el escape se produce a una presión mayor que la atmosférica. Este se llama diagrama abierto y el otro se llama diagrama circular, en el cual yo puedo, me voy al revés. Me puedo ir viendo en función de los ángulos. Tengo el alfa, vamos a ver el alfa, como corresponde al ingreso. Ese es el pequeño ángulo que se produce el cruce de válvulas, ¿sí? Tengo el beta, tengo el gamma, y vamos a ver cuáles serían. El delta, el gamma y el beta. ¿Ven? Que son los ángulos en que se cierran y abren las válvulas correspondientes para que encuentren la mayor sección tanto para el escape como para la admisión. Eso se calcula también y se pone a punto el motor con estos diagramas. Son los diagramas circulares de cota y reglaje que se le llama para la puesta a punto. Que está medido, como ustedes ven, en grados de rotación con respecto a su punto muerto inferior y su punto muerto superior. ¿Se entiende, chicos? Sí, Esto profe. originalmente en el libro está puesto a colores, porque todo lo que es combustión está en rojo fuerte, luego viene la compresión, luego viene el color de amarillo de la expansión, la combustión, y así sucesivamente. Hasta que el escape, la admisión, no, perdón, esto era azul, la combustión es en rojo. Y el escape lo hace en naranja, un rojo más tenue. Pero bueno, si lo llegan a conseguir en internet, pónganlo. Estos estaban también en internet a colores, y la verdad que no tuve tiempo. Pero si lo llegan a conseguir, péguenlo ahí y va a quedar mucho más didáctico para ustedes, ¿no? Más comprensible. Bien, bueno, acá está el diagrama en función de los tiempos, también muy parecido. Ya diagramas con grados, fíjense que acá no estaban tan especificados los grados, pero acá ya está directamente para, en este caso, de los motores Otto, cómo son los grados correspondientes a cada uno. De 12 grados, miren, para el cruce de válvulas, es bastante, ¿verdad? Bueno.
Esto es lo mismo que veíamos recién, pero un poco más limpio, para que ustedes tengan una idea más clara. Es lo mismo, nada más que lo puse más limpio porque la placa anterior estaba medio sucio, entre comillas, ¿no? Acá está más limpio y desarrollado, por lo menos un ejemplo, y pueden sacar en función de ello los otros, como para seguir las relaciones de presión, volumen y temperatura. ¿Mm? Los motores también pueden ser, ¿qué hora es, chicos? Me quedan unos 10 7. minutos. Todavía tiene 15 minutos, profe. Tengo 15 minutos. Bueno, los motores de 2 tiempos también fueron los primeros que se estudiaron, y luego se utilizó los 4 tiempos para hacerlo más efectivo, estos tipos de motores. Pero fíjense que los motores de 2 tiempos se llaman así, es como si las dos tiempos anteriores los tenían en una sola carrera, lo cual permite solamente una vuelta del cigüeñal. Fíjense que cada cuarto de vuelta desarrolla un tiempo que se lo considera juntos en la misma carrera. Es decir, 2 tiempos en una media vuelta y los otros 2 tiempos en otras 2 media vueltas. Por eso se le llama motores de 2 tiempos, ¿sí? Fíjense que en lugar de válvulas tienen lumbreras. Las lumbreras son pequeñas ranuras en el cilindro que juntamente con el pistón lo va dejando abierto una, en este caso la de admisión. Fíjense que hace la admisión a la vez que sube el pistón. Está realizando la compresión, que sería esto. Fíjense que cuando comprime, deja abierta la válvula o la lumbrera, mejor dicho, de admisión, por lo tanto está realizando la compresión y la admisión. Luego realiza la combustión, que va el pistón hacia abajo. Cuando desarrolla la expansión, salen los gases de escape, pero a su vez está realizando, miren cómo entra por otra ranura del otro lado, la mezcla hacia la cámara de combustión, que luego cierra otra vez. Fíjense que tiene muy poquito espacio de carrera, desde que cerró este punto a la válvula de escape, recién comienza la compresión. Es decir, que la compresión está en la culata superior del motor. Lógicamente, también tiene una cámara de combustión, que es el punto muerto superior, ¿verdad? Pero fíjense cómo en muy poco lugar, muy poco tiempo, tiene la combustión y la expansión. Por eso, son 2 tiempos juntos en un mismo movimiento. Tiene 2 movimientos con 2 tiempos incluidos. ¿Está bien? Lo cual realiza los tiempos correspondientes y los movimientos correspondientes, ¿sí? En un tiempo tiene 2 movimientos. La combustión, en este caso, y la admisión. Y luego tiene los otros 2 movimientos, también hermanados en la misma carrera. Por eso, cada media vuelta tiene 2 procesos juntos, y la otra 2 media vueltas, los otros 2 procesos, lo cual hace que una sola vuelta, que es en 2 tiempos, realice el ciclo del motor. Estos son motores de muy altísimas revoluciones, porque justamente tienen que dar muchas vueltas para que cumplan con el ciclo, y es de mayor eficiencia. Ustedes saben que los motores de 4 tiempos tienen menos elementos móviles, más fáciles tecnológicamente de su puesta a punto, entre comillas, ¿no? Porque hay que saber el reglaje exacto para que no esté fuera de punto. Fíjense cómo con el cilindro y el pistón se juega la apertura y cierre de la válvula, o las ranuras, como ustedes quieren llamar. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Existen motores de 2 tiempos, también diésel, ¿eh? Porque acá tenga la bujía no quiere decir que haya 2 tiempos de chispa nomás. Los primeros motores
de 2 tiempos fueron diésel. Es más, los primeros estudios que hizo don Rudolf Diesel fue con carbón en polvo, carbón mineral en polvo de 2 tiempos. Miren ustedes, es decir que también hay 2 tiempos diésel. Sí, ¿qué me iba a preguntar alguien algo? Disculpe, lo interrumpí. Profe, Eh, los ciclos estos que estamos viendo, los que tienen menos revoluciones son los diésel, ¿verdad? Sí, señor, Y esto ya sería lo vamos mismo. a ver eso. Tiene menos Esto- velocidades, pero son más rudos, más fuertes. Por eso se utiliza para motores de fuerza, como los marinos, las centrales eléctricas, los camiones. claro, y va- usted dice que y este es de alta revolución, Este de pero altísima también diésel. Sí, también hay diésel, sí, de 2 tiempos. Y eso limita, digamos, la velocidad de las Sí, revoluciones. limita. Sí, sí, limita, pero no quita que tenga. Fíjense ustedes, porque estos motores es como si fuesen sobrealimentados, porque yo estoy introduciendo el aire a compresión. Cuando el pistón baja y ya introdujo el aire a la cámara, esta sería la cámara de aire, ¿verdad? Cuando el pistón baja, lo está comprimiendo el aire y lo estoy ingresando a la cámara de combustión por compresión. Es como que si fuese un sobrealimentado. Quizás tenga menos rendimiento, pero tiene más potencia. Miren ustedes. Un poquito más, para la misma cilindrada, ¿no? Ya vamos a hablar bien de esto. profe, cuando dicen que son más forzudos los motores diésel, ¿qué tiene más, produce más paro o por qué? Es porque, sí, produce más par, pero es justamente por la gran fuerza de esas 22 veces que comprime el motor, su volumen, necesita mucho más fuerza, por lo tanto entrega también mucho más fuerza sobre área que es presión. Esa presión se ve en el par motor, que es el que moviliza mayor peso. Pero son más lentos, ¿eh? Es de fuerza, pero lento. Que Son de tiene que ver también con el combustible que use, digamos, con la fuerza de Claro, por combustión. supuesto, sí, porque necesita presión y temperatura. Sí, sí, la nafta combustión al toque. Por eso son más rápidos. Al ser más rápido, son más para velocidad, competición, como le llaman ustedes, que para fuerza. Como los caballos, tenés caballos de carrera y tenés el percherón para que te tire el carro. ¿Conocen los percherones? Esos que tienen las patas peludas, son enormes. Bueno, No, profe, yo vivo en el campo. ¿no conoce un percherón? No, aquí usamos burro o mula. No me digas, no tienen, nunca han visto semejantes caballos, tienen como 2 metros de altura. Son hermosos sus caballos, muy bonitos, tienen mucho más cuerpo, músculo que los de carrera. Y ese sería el diésel, digamos, el percherón. Ese sería el diésel. Siempre le digo lo mismo para que aprendan, y así aprenden. Bueno, estos caballitos de trote peruano, no sé a dónde ponerlos, no los ubico, pero esos son más bonitos para trotar, ¿viste? No para fuerza o para carrera, porque no hace ni fuerza ni corre. Un peruano corriendo se va a hacer un nudo las patas. Entonces, no, véanlo entre el percherón, el de fuerza, que el diésel y el de carrera, el Profe, caballito una árabe. consulta. Sí, Y los vehículos, por ejemplo, los vehículos que funcionan en gas, ¿qué ciclo usan? el Otto, no Ah, le ¿usan vayas otro a querer. también? Sí, aunque vos sabés que hay una tecnología nueva que ahora le están poniendo gas también a los camiones. ¿Un camión a gas? Pero, sí, Eso debe ser raro. sí, sí, pero sí, sí, es una tecnología nueva que se maneja directamente por computadora con 2 o 3 inyectores, ya es otro cantar, ¿no? Hay un video muy lindo sobre eso, son tipos híbridos que están también juntamente con motores eléctricos, porque a su vez el motor de combustión interna hace andar un generador motor. Cuando no hace de motor el eléctrico, hace de generador que carga la batería. Son los nuevos tipos de motores que vienen en la actualidad.
Y sí, también pueden ser a través de gas. El biocombustible también se utiliza mucho, que proviene de los aceites esterificados, ¿no? Bueno, empezaríamos con los rendimientos, chicos, pero ya se me terminó el tiempo. Queda en la explicación, quedamos, mejor dicho, concluimos esta clase con la explicación del ciclo de dos tiempos. Vimos lo que serían las máquinas de combustión interna en los tres ciclos fundamentales: ciclo diésel, ciclo Otto y ciclo presión constante, que luego se dan a llamar diésel, Otto y Brayton, para las máquinas, máquinas térmicas más usuales, que sería el motor diésel, el motor naftero y la turbina de gas, ¿verdad? Vamos a ver que quería avanzar un poco más, pero lamentablemente se me fue el tiempo. Pero quería hacerles ver cómo estas máquinas térmicas se obtiene trabajo mecánico tanto para movimiento como para producción de energía eléctrica, y son muy utilizados en la actualidad y con un futuro a través de los combustibles de energía renovable, ¿no? Como es el gas obtenido de la putrefacción, que es el metano, muy parecido al gas natural, y el biodiesel a través de los aceites de desecho esterificados que obtenemos el biodiesel, ¿sí? Con eso tienen un futuro por delante bastante, por lo menos para el trabajo, bastante comprometedor con respecto al eléctrico, y pienso que va a darle batalla un tiempo más. ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, creo que no. De momento. Bueno. Sí, espero que ustedes lean, estudien un poco y ahí aprovechan en la clase de consulta que vamos a tener dentro de poco y de recuperación para aprovechar el tiempo, ¿sí?